Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Gloria a Dios. Cada programa, cada servicio virtual de Mujeres Conforme al Corazón de Dios trae a mi corazón al inicio algo precioso cuando escucho ese canto. Cristo eres tú, el que me llevó a libertad. Y es increíble que después de tantos años venga a mi memoria el momento en que el Señor extendió su mano sobre mi vida, no importando cómo estuviera yo, no importando que me sintiera indigna, y como dice la palabra, metió su mano en el lodo, metió su mano, extendió su mano y me sacó del lodo cenagoso. Que Dios me las bendiga, amadas hermanas. Es una tarde bastante nublada, pero que en medio de todo eso también podemos ver que la mano del Señor también está allí. Es un gran privilegio para mí, de parte de mi amado Dios, de que nos permita la transmisión de un servicio más, para conocer más de Él, porque lo amamos y porque en nuestro corazón está ese anhelo de llegar a estar cerca de Él, de que Él nos lleve cuando Él venga, de prepararnos para su venida. Entonces vamos a iniciar con una oración y vamos a dar lugar al tema del día de hoy, ¿verdad? Sabemos que la preparación nuestra radica más que todo en buscar la santidad, en buscar la integridad, el buscar ser limpiadas para el momento en que Él venga por su novia y nos encuentre aprobadas. Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, estamos nuevamente aquí ante ti, Señor, suplicándote, papaíto lindo, que tú extiendas tu mano, Señor, de misericordia, de amor, Señor, que nos acaricies con esa mano preciosa que tú tienes, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú vengas en esta tarde, Señor, a enseñarnos, a mostrarnos, Señor, qué hacer para encontrar la libertad, Señor, que nos fue dada en esa cruz del Calvario, Señor. Papaíto Santo, yo quiero bendecir a cada mujer, Señor, que se está conectando con nosotros en este momento. Bendecirla a ella, bendecir su hogar, bendecir a su familia, Señor. Y que así, Señor, a través de lo que aprendamos de parte tuya, Señor, podamos, Señor, obrar para bien en cada hogar, en cada familia, Señor. Que podamos llegar a ser el ejemplo, Señor, que necesita, Señor, nuestra familia, no solo nuestra familia, sino que toda persona, Señor, que necesita conocerte y que necesita saber que hay esperanza, Señor, de libertad en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad en esta tarde. Que Dios me los bendiga. Amén y amén. Yo quiero decirte, amada hermana, que estás allí ya sintonizándonos, que tomes tu tiempo y que te propongas en tu corazón realmente conectarte, no tanto con nosotros, sino con el Espíritu Santo del Señor, porque realmente Él es el único que nos puede ayudar a tener esa integridad que el Señor está pidiéndonos, esa santidad sin la cual dice que nadie verá al Señor.
Nuevamente tengo en esta tarde acá conmigo a hermana Telmita Ortiz para que me acompañe y que juntas podamos trasladar lo que el Señor tenga para, no solo para ustedes, también para nosotros, porque es increíble cómo a través de bendecir a otro, también uno mismo es bendecido. Hermana Telmita, bienvenida, que Dios me la bendiga y puede dar un saludo especial para las hermanas, ¿verdad? Amén, hermana, Dios me las bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo compartiendo con ustedes. Esperamos que Dios nos hable a través de la palabra que se trae hoy y que podamos recibir y accionar la palabra. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pidiéndole al Señor que siempre esté de parte de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Hermana Telmita, yo quisiera que usted iniciara el programa de hoy, el servicio de hoy, respecto a qué es lo que realmente nos hace libres a nosotros. Oímos libertad y mucha gente se dice, pero ¿libre de qué puedo ser yo? Yo no soy esclavo de nadie. Sin embargo, la palabra nos dice lo contrario. ¿Qué pues nos puede decir usted respecto a quién nos da la libertad y cómo encontrarla? Amén. Como estamos hablando de la libertad espiritual, ¿verdad? Amén. Dice Juan 8:36, dice, así es que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, estamos hablando de la libertad que el Señor Jesucristo al morir nos dio, esa libertad espiritual en la que nosotros no podíamos movernos, no podíamos porque teníamos tantas cargas por diferentes acciones, ya sea porque por pecados, decía que nosotros vivíamos con concupiscencias y todo, y también cargas que traemos ancestrales. Y decía la palabra, veía yo aquí la palabra de Ezequiel 18, donde dice, mas el impío si se apartara de todos sus pecados, todos los que hizo, y guardara de todos mis estatutos, e hiciera, dice, según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Entonces, es de creer que Dios cuando vino y murió por nosotros, de creerle, accionarle y apartarse del pecado. Porque la verdad que mientras estemos en el pecado, siempre hay algo que nos está acusando, nos está diciendo, no está bien. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer lo que la palabra dice, empezamos a accionar libertad en el espíritu y en el alma. Fíjate, hermana Telmita, que dice la palabra del Señor, que antes de llegar al Señor, antes de conocerlo, nosotros estábamos muertos. Entonces sabemos que no es una muerte literal, es una muerte espiritual. Dice, mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, pero también sabemos que a conocerlo a Él y arrepentirnos, pues definitivamente vamos a alcanzar la misericordia de Él, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que fuéramos al libro de Marcos 5, 15, 20. El Señor me hablaba a mí anoche precisamente en cuanto a este versículo, porque muchas veces decía, nosotros decimos, pero yo no necesito ser libre, ¿verdad? Pero tenemos que entender que es libertad espiritual. Yo no necesito ser libre, ¿de qué voy a ser libre? Pero hay tantas cosas. Y lo más tremendo es que muchas veces creemos que estamos bien. Sin embargo, la palabra del Señor dice que estamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que realmente hacer un estudio nosotros de cómo realmente estamos ante el Señor. Porque el Señor nos está dando la enseñanza, el Señor nos está preparando en este tiempo, porque su venida está pronta. Entonces, yo quisiera que fuéramos al libro de Marcos 5, 15, 20. Sabemos que en la palabra de Dios hay varios personajes, varias personas que fueron liberadas, ¿verdad? Pero vamos a tomar porque en este versículo se habla de un hombre que no tenía un solo espíritu, sino que era el esclavo de una legión,
estaba ahí secundido de demonios, ¿verdad? Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto y cómo había acontecido al que había tenido demonios. Cuando leemos toda la historia del Gadareno, nos damos cuenta que era un hombre que estaba endemoniado, que siempre andaba totalmente desnudo y habitaba entre tumbas. Él vivía en un cementerio. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte de la palabra, hermana Telmita, dice que él andaba desnudo y que él habitaba entre los muertos. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá la palabra? Cuando decía que, dice ahí que andaba desnudo, andaba, físicamente andaba desnudo y espiritualmente también andaba desnudo porque estaba espiritual del Espíritu de Dios. Entonces él estaba completamente abarcado de espíritus inmundos. O sea, su juicio ya no lo tenía, porque los que gobernaban en él eran los habitantes que estaban ahí en su comarca y en su vida. Entonces él ya ni siquiera accionaba nada, no que los otros lo hacían por él, los demonios. Sí, porque era un cautivo, estaba preso. Amén. Lo que me llama la atención aquí es que estas personas, dice que cuando lo vieron, que estaba a la par del Señor, dice, y estaba completamente vestido. Ya él, ya había, como que se había dejado vestir por el Señor y en su sano juicio, porque sabemos que él andaba dando de gritos y alaridos por todos lados, pero aquí cuando ya ellos lo miraron dice, en su sano juicio y todos les dio miedo, dice, ¿verdad? Entonces vayamos al 16, dice, entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, como el Señor los demonios que sacó de ese hombre los mandó hacia los cerdos. Y la multitud, dice, comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. En el 18, o sea, mientras Jesús entraba a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaban que le permitiera acompañarlo. Es increíble, pero cuando nosotros también recordamos a la mujer, a la samaritana, cuando el Señor la encontró también en el pozo, cómo después de que ella, todo lo que sucedió en ese pozo, cómo después de todo lo que sucedió, al igual que este hombre, porque este hombre quería seguirlo, dice que le rogaba para poder acompañarlo, ¿verdad? Pero el Señor pues le dio otra orden. Pero ¿qué es esto? Esto yo creo que es cuando nosotros conocemos la libertad ya en Cristo Jesús, nosotros ya no queremos dejarlo. Nosotros siempre queremos estar con Él, buscar de Él. ¿Qué piensa, hermana Telmita? Sí, yo pienso que esta persona a veces nosotros mismos le estamos permitiendo, acuérdense que los demonios se identifican e invitan uno a otro. Y cuando se dan cuenta, ellos están gobernando. Pero cuando nosotros, como dijo la samaritana, estamos necesitados, el mismo Jesús se daba cuenta de la necesidad que hay en esas personas. Y ella también estaba presa en esos pecados que tenía. Pero cuando él le dijo que tomara del agua que él le iba a dar, nunca más iba a tener sed. Estaba hablando de una libertad, que no había satisfacción en su vida. No, ella no era feliz, aunque tuviera un esposo, un marido, otro marido. Nada la hacía feliz, porque ella misma estaba encarcelada en sus pecados.
Igual el endemoniado ya era una legión la que habitaba ahí con él. Entonces, él ya, el alma gritaba, daba gritos, el alma, de una liberación, porque estaba sufriendo, el cuerpo estaba sufriendo. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros si dejamos pasar un pecado y luego le entramos, decimos, bueno, nadie se dio cuenta del pecado y caminamos, nadie, sigamos y estamos haciendo el pecado, pero como nadie nos vio, según nosotros, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿a dónde me iré en el Salmo 119? ¿A dónde me iré de su mirada? Pero entonces nosotros, viene ese pecado, invita al otro. Y cuando viene otro, y como nadie se da cuenta, entonces el cuerpo está absorbiendo cada vez un demonio más diferente. Todos familiares un familiar de un demonio, otro familiar de demonios. Cuando nos damos cuenta, la persona ya no está en sí, ella ya está cautiva, está presa, ya es solo el alma que es la que tiene sentimientos, y el cuerpo que sufre las consecuencias empieza a gritar, a clamar, ¿ya? Porque el hombre pegaba alaridos, dice. ¿Cómo estaría de pesar? Igual la samaritana llegó a traer agua, y cómo estaría su alma clamando porque ella no se saciaba con nada. Así es el pecado. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él empieza con esa limpieza, pero tenemos que querer nosotros. Eso es así. Tenemos que querer nosotros, los seres humanos, querer ser libres, clamar por esa libertad, pero tenemos que decidirlo. Cuando acepta al Señor Jesucristo, le dicen a uno, y sí, uno dice, pues sí, ¿qué más hay para nosotros? Porque ya no sabemos para dónde caminar. Y entonces cuando lo aceptamos a Él empieza a ejecutar la libertad en uno, pero va en proceso. Amén. Fíjate que yo creo que el mensaje de esta tarde es realmente importante y es poderoso, porque aquí miramos en el versículo 19 que cuando el Gagareno lo quiso acompañar, él le dijo que no, ¿verdad? Él le dijo que no. Dice, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A mí me llamaba la atención este versículo porque muchas veces nosotros llegamos al Señor y empieza el proceso de nuestra liberación y nosotros queremos que toda la gente lo mire. Y se nos olvida que los primeros que tienen que saber y conocer de ese milagro de liberación que el Señor ha hecho en nosotros es nuestra casa, ¿verdad? Porque el Señor dijo, vete a tu casa y a tu familia. Yo creo que es allí donde nosotros primeramente tenemos que dar el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, de eso grande, de eso maravilloso que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces dice acá en el 20, y se fue y comenzó a predicar y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. En esta versión dice, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que este hombre decía. Hay algo importante que usted acaba de mencionar, hermana Telmita, es que a veces nosotros cometemos errores, pecamos, y como usted dice, y nosotros decimos como, no me mira ninguno, no me mira el pastor, no me miran los hermanos, inclusive pecamos dentro de la misma casa. Porque acuérdense que pecado no vamos a reducirlo únicamente a lo sexual. Pecado es inclusive saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es pecado. Y hay otro que más adelantito vamos a hablar respecto a eso. Pero hay una expresión
que yo la he dicho mucho y la he escuchado mucho en el medio cristiano, que dice, el Señor conoce mi corazón. Esta expresión casi siempre la utilizamos lamentablemente cuando cometemos un pecado. Cuando hacemos algo malo, nosotros decimos, ay, sí, pero la verdad es que como Dios conoce mi corazón, la tomamos como una palabra para justificar aquello que sabemos que hemos hecho y que al Señor no le ha agradado. Pero como el Señor conoce mi corazón, pero cuando venía, yo estaba reflexionando en esta palabra, venía a mí el que el Señor, ¿será que únicamente nos va a cambiar internamente? Solo Él y nosotros, y el cambio va a ser interno, pero solo Él se va a dar cuenta y ahí nadie más. No. Porque aquí miramos a este hombre, este endemoniado. A él lo miraban cuando corría por entre las tumbas del cementerio. La gente lo miraba. La gente miraba, sí, cuando daba alaridos de desesperación. La gente lo miraba, ¿verdad? Pero yo creo que aquí tenemos que hablar nosotros de una liberación que se mire. Una liberación que nosotros podamos testificar de ella. Pero también miramos en este endemoniado cómo la gente se dio cuenta de su estado antes de que el Señor llegara y lo liberara. Pero también ahí dice que los que llegaron ya lo vieron sentado con él, vestido y con un sano juicio. Vieron su estado anterior, pero vieron el resultado del milagro. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos ser cristianos. El Señor viene y dice que en la cruz del Calvario nos hizo libres. Pero esa libertad tiene que ser visible. Esa libertad tiene que verla, porque dice en el libro de primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo vuestro ser. No dice solo espíritu. No dice solo alma. No dice solo cuerpo. Dice, santifique por completo todo vuestro ser. Tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Dice que para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la liberación tiene que ser manifestada en esas tres áreas. ¿Qué piensa, hermana Telmita, de lo que estoy hablando? Sí, sí, correcto, porque lo que sucede es que si soy liberada, inmediatamente el ser humano manifiesta una acción de agradecimiento, porque lo que a mí me atormentaba ya no me atormenta. Entonces, como hay agradecimiento, entonces uno se siente comprometido con Dios por amor a testificar de lo que ha hecho. Porque cuando dice el Señor, ¿verdad? Ir y predicar. Y entonces uno empieza a hablar del Señor, mire lo que hizo conmigo. Y empieza a dar testimonio y a llevar la palabra. Usted también puede ser libre, le dice. Es una manifestación en la que uno empieza a testificar, ya vestido. ¿Por qué? Porque uno ya está, como ya hay paz. Ya no habitan, no hay otros habitantes en nuestra alma, ni en nuestro ser, lo que ya estamos en un sano juicio, dice. Entonces nosotros estamos viendo que fue algo maravilloso que hicieron con nuestra vida, porque nos están dando otra oportunidad más y empezamos a testificar, pero así debiera de ser, que nosotros estemos dando testimonio, y a veces no es necesario estar diciéndole a la gente, mire que yo cambié, no, que nuestro caminar sea el testimonio vivo, que nuestro hablar, porque cambia hasta nuestra manera de hablar. Definitivamente, cuando nosotros venimos a Cristo,
hasta sentimos ese temor, ese temor de poder decir una palabra que no es agradable, porque sentimos su presencia cuando le damos la oportunidad de entrar en nuestra vida. Cuando Él dice, acepta al Señor Jesucristo y llévalo en tu corazón. Entonces, si nosotros decimos que lo cargamos nosotros, no podemos sacar dos aguas, ¿verdad? No. Agua limpia y agua sucia. ¿Por qué? No. Porque yo acabo de ser limpia, como le dijo a la samaritana exactamente. Tú beberás del agua que nunca se te va a acabar. Y esa agua les limpió a ella el corazón, la satisfizo. ¿Qué hizo ella? Salió corriendo a decirles que la habían sanado. ¿Cómo se desprendió el mal de ella? Y así pues con todos nosotros que aceptamos a Cristo. Ah, pero yo no era tan pecadora, dicen muchas. Pecado es pecado. Pecado es pecado. No hay pequeño Y si ni grande, Cristo, pecado es pecado. Amén. Sí, y yo si creo Cristo llega a la vida, nosotros porque estamos necesitados de ese encontrar con Él, de ese vivir. Y definitivamente tenemos que dar testimonio. Que nuestro caminar, que nuestra vida testifique empezando por casa, porque cuando le dijeron allá decía la palabra, se salvó tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque en la casa es donde van a ver primero el comportamiento. Si teníamos un mal comportamiento en casa, decíamos, somos cristianos, pero hacemos lo que queremos en casa y luego hacemos quedar mal a Cristo. Y entonces la familia, pero sí en la familia, ven que la actitud nuestra cambió totalmente. La actitud, si antes éramos gritones, pues ahora hay moderación para decir y corregir las cosas. Amén. Entonces la misma familia se va dando cuenta qué pasó. Y cuando yo digo, ahí se repite aquello, se salvó tú y toda tu casa, porque dicen, si Él pudo hacer esto, que ya no lo soportábamos, ¿por qué nosotros no podemos ir? Y empezamos a sentir la necesidad de buscarlo. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí, la verdad que sí, porque yo creo que, por ejemplo, en el caso mío, pues definitivamente yo tuve una vida bastante liberal. Y yo recuerdo pues que cuando conocí al Señor, fue un toque. Ahí empezó el proceso, ¿verdad? Pero sí, pues definitivamente las personas se dieron cuenta, no tanto por, como usted dice, no por lo que decimos, sino por lo que se mira, ¿verdad? Entonces, cambiamos nuestra forma de vestir, ¿verdad? Cambiamos nuestra forma de vestir. Ya cuando compramos alguna ropa, ya nosotros pensamos, no, esto no va a dar un buen testimonio del Señor. Esto, en lugar de llamar la atención de las personas para que busquen de Dios, voy a provocar, ¿verdad?, algo negativo en ellas, ¿verdad? Entonces hasta nuestra forma de vestir cambia, y no digamos nuestra forma de hablar, como decía usted, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? Tendemos a ser críticos. Bueno, yo antes de ser cristiana tendía a ser crítica, ¿verdad? Era mera burlona, porque me gustaba andar haciendo chiste de todo. Por supuesto que a la gente del mundo le caía bien, porque yo era así. Inclusive yo tengo mucha familia en Oriente y me crié en Oriente. Entonces mi forma de hablar era hasta mal hablada. Y no era un mal hablar feo, era un mal hablar que hasta gracioso se oía, pero eran expresiones que cuando yo llegué al Señor, uno de los versículos primarios que se me hizo rema fue que iba a tener que dar cuenta de cada palabra que salía de mi boca. En aquel entonces yo solo lo tomé como las malas palabras que decía, ¿verdad? Pero aparte de eso, nos sentábamos en la mesa muchas veces, aún ya siendo cristiana, a criticar al liderazgo. Y después queríamos que nuestros hijos creyeran en ese liderazgo cuando nosotros mismos como líderes, como familia, no lo hacíamos. Pero esto el Señor tuvo que mostrarme que eso no era de bendición, ni para mí ni para los demás, ¿verdad? También dónde nos movemos, qué amistades tenemos, ¿verdad? Entonces, si fumábamos, entendimos que eso no era beneficio para nosotros. A mí nunca nadie me dijo en la iglesia, no tenés que fumar, no tenés que tomar, nadie me lo dijo. Pero ya la palabra, el Señor, ya el Espíritu Santo obrando
empecé a entender lo que valía yo y que yo era un templo del Espíritu Santo y que no podía hacer esas cosas. Entonces la liberación tiene que ser evidenciada. No podemos decir, es que yo ya cambié. Una persona amargada que toda, no puede decir, yo conozco personas cristianas que se acerca a uno y no quiere ni hablarles porque uno les mira la cara y no, una persona con el Espíritu Santo morando en ella no puede ser una persona pesada, una persona inaccesible, tiene que ser una persona con el carácter de Cristo. Sí hay momentos en que hay que hacer un paro a las cosas, ¿me entiende? Pero una sonrisa amable, porque nosotros dice que Cristo se está formando en nosotros. La palabra dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Amén. Si somos luz, tenemos que alumbrar, no tenemos que opacar el medio donde estamos. Tenemos que alumbrar con la luz ¿de qué? Con la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que darnos cuenta de que sí es necesario que la liberación que hemos estado recibiendo del Señor vaya evidenciándose primeramente como testimonio a nuestras familias, que son los que más nos conocen. Ellos son los que más nos conocen, ¿verdad? Y luego, porque de esa manera también nosotros podemos autoexaminarnos y ver si todavía dentro de nosotros hay alguna área que nosotros todavía no hemos querido rendirle al Señor, ni hemos querido ir a administración. Yo quiero decirte a ti, mujer que me estás viendo en esta tarde, busca la administración, porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien, pero en el momento de la administración, el Señor le empieza a mostrar al que se está administrando áreas que todavía él no había o ella no había podido ver que tenía. Entonces tenemos que reflejar la luz de Cristo con nuestra vida. En Proverbios 15:13 dice, el corazón contento, dice, alegra el rostro. Amén. El corazón quebrantado destruye el espíritu. En el rostro se puede ver. En el rostro se puede ver un corazón que está contento. Como también se puede ver un corazón que esté triste, que esté afligido, ¿verdad? Lo tremendo es que dice que un corazón quebrantado destruye el espíritu. Y dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo miraba acá lo que significa, porque dice, si el Hijo os libertare, seréis libres. No, no dice así, dice verdaderamente libres. O sea que aún siendo cristianos, posiblemente no hemos alcanzado ese verdaderamente libres. Verdaderamente significa algo que dice algo verdadero, que tiene existencia real y no es simplemente algo que se dice o algo que se finge. ¿Qué piensa, hermana, respecto a esto que estamos hablando de verdaderamente libres? Dice que para que nosotros realmente podamos declarar una libertad debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Romanos 10:9, dice Jesús es el Hijo de Dios, y si lo confesamos y recibimos en nuestro corazón, obedeciendo, mire qué importante, esto es muy importante, obedeciendo su palabra y poniéndola en práctica, entonces realmente seremos libres. Y él dice en su palabra que así sería. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos un manual de caminar. Antes no lo conocíamos, pero luego viene una enseñanza de cómo debemos caminar, pero si lo confesamos con nuestra boca, dice, que Jesús es el Hijo de Dios, ahí solo estamos rompiendo
rompiendo, ya que estamos confesando y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces dice que seremos verdaderamente libres, pero obedeciendo su palabra. La importancia de que si aceptamos a Cristo, no nos quedemos en esa parte, en esa fase de que aceptemos a Cristo. No, entonces Amén. viene el proceso. Yo veo ahí, hermana, el proceso de libertad. Venimos, aceptamos a Cristo, lo confesamos con nuestra boca, vamos a la búsqueda de un crecimiento espiritual, porque por eso dijo él, yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Consolador que los va a guiar, les va a llevar luz al Espíritu Santo, para no nos deja desamparados, no que me convertí, pero ¿y ahora qué hago? Eso es lo que dicen todos, ahora ya acepté a Jesús, ¿y ahora qué hago? Entonces, ahí es donde aquellos que hemos tenido misericordia de que Dios nos permita declarar que es Él, empezar a enseñar su palabra, empezar con el seguimiento de la palabra, el bautismo que siempre hemos hablado, la limpieza de los pecados, luego una búsqueda de la llenura del Espíritu Santo para mantenernos buscando más libertad. Cuando usted hablaba de la administración, hermana, es importante, la gente no cree, muchas personas no creen en la administración porque han tenido malas experiencias, es cierto, Amén. eso es cierto. Han tenido malas experiencias en las que ellas van a declarar algo que solo en su corazón no han tenido por años y han sido cautivas por esas cosas, pero han tenido malas experiencias en algunos lados en lo que lo van a confesar queriendo ser libres y todo el mundo se entera. No, tanto la que ministra como la que va a dar, tiene que ser algo que se le va a decir a Dios, no al ser humano que está ahí, que Dios la usa, pero ser genuinos, eso es muy importante para que seamos libres. En una administración es el proceso de limpieza, porque hay pecados que a veces tenemos que confesar. ¿Y qué hacemos? Dice, pues yo voy al altar, pero el pecado con los receptores ahí están, ¿verdad? Ahí están. Amén. Ahí Sí, porque se quedan. Pero si yo voy a confesarlo y pido una liberación, una oración, algo donde yo ya vaya siendo más libre, cada día voy quitando toda aspereza de mi cuerpo, todo aquel que me ha hecho daño. Por años he sido cautiva de un mal sexo, por años he sido cautiva de chisme y no salgo del chisme y no salgo. Ese es un demonio. Ese es algo amén. que lleva, eso no está bien. Entonces, para que realmente seamos libres y vayamos a la administración, tenemos que ser genuinos también, no ir a la administración y decir, bueno, pues yo solo les dije, pero no, ¿para qué les voy a decir todo? Entonces, el que quiere seguir preso son ellos. No, que lleguen, declaren y que Cristo haga las cosas a través del Espíritu Santo. Amén. Para esto es necesario, porque hay muchas veces que no se va por vergüenza, porque dice uno, y si uno se da cuenta de que no es el único que ha estado con ese tipo de pecado o ese tipo de delito, ¿va? Fíjate que, pero para esto es necesario que hagamos lo que dice la palabra. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Romanos 8:1 dice algo, porque el Señor me mostraba a mí que muchas veces estamos atormentadas, estamos sufriendo, estamos hasta con ansiedad, porque cuando hay demonios dentro de uno, empieza también ansiedad. Entonces dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues, dice, viviendo en el Espíritu, dice, ahora pues, dice, es la Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, pero, dice la palabra, el que confiesa su pecado va a alcanzar la misericordia, mas el que no dice, ya es condenado. Pero aquí se nos dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, no dice ayer, pero las cosas del ayer nos están atando, las cosas del ayer nos están afectando. Pero el Señor dice, ahora pues, hoy, no le pasó, no lo que viene.
Pero nosotros tendemos a estar pensando en lo que pasó. Malas experiencias en una administración puede ser. Que como yo me ministré y sacaron todo a luz, pero esa fue una experiencia, pero que te tiene atada porque esa experiencia no te permite ahora, dice, encontrar la libertad. No que se sigue condenando por algo que ya fue pasado, ¿verdad? O tendemos a estar preocupándonos por lo que va a venir, cuando no sabemos si de aquí a mañana vamos a estar vivos. Pero no aprendemos a vivir el ahora. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Si andamos conforme a la carne, no vamos a buscar la libertad, porque ese pasado nos tiene atadas. Y ese temor de que es peor si lo van a saber, que peor si me va a pasar esto o me va a pasar lo otro, también no nos permite vivir esta palabra que dice en Romanos 8:1. Y seguimos viviendo en condenación sin buscar la liberación que dice la palabra, que el que confiesa su pecado va a alcanzar la misericordia. Verdaderamente es evidentemente, es tangiblemente, es materialmente, es claramente y físicamente. Nuestra liberación tiene que darse en esta forma, tiene que ser evidente, la tenemos que ver materialmente y algo que va a ser transparente, ¿verdad? Y físicamente, porque cuando una persona es liberada, hasta su salud física mejora grandemente. Eso lo hemos podido ver, ¿verdad? Entonces, aquí miramos nosotros en Marcos 5, del 2 al 5, dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas. Su situación era tan difícil que nadie podía atarlo ni con cadenas. Ahí podemos ver claramente la evidencia de la esclavitud del gagareno. Y en el Marcos 5, 15 y 16 nos habla de la evidencia de la libertad, porque él lo vieron mal en la evidencia de esclavitud, y luego en el versículo 5, 4 y 5 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Entonces nos podemos dar cuenta cómo el estado de él fue, pero luego vino el estado de libertad que le dio Jesús. Tenemos que, dice, tiene que verse el resultado de la liberación por medio de la evidencia física. Por supuesto que esto no es para que nos vanagloriemos, ¿verdad? Porque si el Señor en su misericordia nos libera, es para la gloria de Él, no para que nosotros nos creamos, ¿verdad? Sino para la gloria de Él y para que realmente podamos nosotros determinar si todavía hay algo. A ti que estás escuchándonos en esta tarde, yo te digo, hay que ser, yo siempre le he dicho, hay que ser transparente primero con Dios y con uno mismo para poder entender y poder encontrar la liberación que el Señor quiere que nosotros tengamos. Jesús, hermana Telmita, usted siempre nos ha dicho, y las que ministramos pues lo sabemos, que las liberaciones pues no son iguales. Las liberaciones es diferente para cada persona. Hay liberaciones instantáneas y hay liberaciones progresivas. En Mateo 9, 27 al 30 se nos dice, aquí vamos a ver dos ejemplos. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí.
¿Podrías correrme hasta el 29, por favor? Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. En este versículo podemos ver cómo el Señor con un solo toque dice que les abrió los ojos, les hizo el milagro. ¿Abrir los ojos qué? Al mundo espiritual. Porque muchas veces estamos esclavizados porque la visión nuestra de lo espiritual está muy nublada. Luego, en Marcos 8, 23 al 25, podemos darnos cuenta de otro actuar del Señor. Dice, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos y puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Miramos cómo el Señor en dos ocasiones, en uno solo con un toque, y en el otro fueron dos toques, ¿verdad? También lo podemos ver cuando el Señor liberó de la lepra en Segunda de Reyes 5, 14, 15, dice, porque el Señor liberó a dos leprosos de diferente manera. Segunda de Reyes 5, 14, 15, por favor. Nos dice así. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como de un niño y quedó limpio. Y luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted acepte un regalo de su servidor. Aquí miramos cómo Naamán pasó un proceso. Acuérdense que él venía de otro lugar, hasta con un salvoconducto, una recomendación del rey para el rey a donde él había llegado. Sin embargo, pues llevó un proceso. El profeta ni lo atendió en persona y él se ofendió. Luego, pues sus criados tuvieron que rogarlo para que se metiera y cumpliera lo que el profeta había mandado hacer, que era sumergirse 7 veces. Pero en Mateo 1, 8, 1 y 4, se nos habla de otro tipo de sanidad, de liberación de pecado. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el 3 que dice, por favor, podrías ponerme 8 del 1 al 4. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí miramos que fue más rápido. Aquí el Señor en el momento lo sanó. Entonces podemos darnos cuenta nosotros que las liberaciones, y permítanme hablar respecto a eso, no son todas iguales. No nos atrevamos a juzgar a nadie, porque puede ser que alguien sea libre en una sola reunión, como puede ser que sea en 4 reuniones, o puede ser que pase hasta 2 meses en administración. ¿Verdad? ¿Qué nos puede decir, Telmita, respecto a esto? Sí, hermana, recordemos que las liberaciones, la gente tiene que tener fe, hermana. La fe es muy importante. La fe, porque yo llevo, póngale que llega alguien, ¿verdad? Pidiendo, que se siente necesitada, es libre, pero va con fe. ¿Qué hizo el que le dijo él?
si tú quieres puedes sanarme, le dijo. Pero Amén. él sabía que si él quería lo podía hacer. Y cuando los Amén. otros también le dijeron, lo que se mostraron fue fe. Entonces, cuando las liberaciones se dan y continúan con lo mismo, a veces son estos muy arraigados, muy metidos y que no necesitan varias liberaciones porque no se puede hacer el mismo día. ¿Por qué? Amén. Porque es diferente espíritu y mundo que está absorbiendo la vida de las personas. Pero importante, en cualquier liberación, hermanos y hermanas, cuando ustedes vayan y sepan que las van a liberar, la fe que lleven, el creer de ustedes es muy importante porque hace fusión con la fe de la persona que está ministrando. Si la que está ministrando y la que va se unen en el espíritu, se va a dar la liberación. Claro que se va a dar la liberación, pero yo voy solo observando a ver qué hace, a ver si puede. De repente que sí pueden, de repente no. Estoy, en vez de dejar que el espíritu actúe, estoy cuestionando la liberación. Amén. Porque es importante, tenemos que ir, si yo voy con fe, yo voy a ser libre. Yo lo voy a creer. Eso es base, es básico. Y entonces, porque la que está, eso es un instrumento que Dios está usando. Pero la que quiere ser libre es la que llegó, la persona que llegó. Y cuando decían, vio que a los dos ciegos, les dijo que él les preguntó, ¿ustedes creen que pueden hacerlo? Sí, le dijeron. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabían del testimonio de él, la fe. Entonces, cuando llegan, póngale a una administración, hermana, y dice, pues, mire, hay que hacer esto y esto, porque uno pide permiso, hermana. Uno pide permiso a veces. ¿Por qué? Porque a veces las personas no quieren. Y entonces, como si no quieren, no va a funcionar. Amén. No va a funcionar porque estoy cuestionando. Tenemos que dejar que el espíritu se manifieste en medio de las personas que están siendo liberadas, más la persona que está sirviendo, ministrando. Entonces, Gloria es una fusión que hay, es una fusión. Tiene que estar la fe de las dos personas. ¿Sí? Gloria a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo lo hace todo por medio de lo que se está dando ahí, ¿verdad? Amén. Yo quiero darle las gracias a las hermanas que se están reportando, la hermana Ana Leticia Arias, hermana Lilian Gil, saludos, Mafer Vázquez, la hermana Claudita Sabán, la hermana Sandra de Cush, Yoli de Elías, Silvita Lucero, Mirna Vázquez. Quiero darle las gracias por estar con nosotros y que estén ahí intercediendo, a Sandra Patricia Santos, Mirna Dávila, Aura Rosy Paredes, Quique Sabán, gloria a Dios, Lilita Martínez, nuestro pastor también nos está mirando, que el Señor lo bendiga, y Carol Castellano, la pastora Toñita Salinas, la hermanita Lorena Mota y Toñita Salinas, Jennifer Rodríguez, y todas aquellas que nos están viendo, muchas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo por estar permitiendo que la palabra del Señor llegue a transformar sus corazones, al igual que lo está haciendo con nosotras, ¿verdad? Entonces, otra cosa, continuando, hermana, otra cosa es que nosotros siempre tendemos a ver al vaso. Siempre tendemos a ver el vaso y no es pero cuando nosotros miramos al vaso es porque nosotros todavía andamos en la carne. Porque si andamos en el espíritu, entendemos que es el espíritu el que está obrando, no la persona. Amén. Sí es. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso que estamos tratando ahorita, de que dejemos el pasado por un lado, que dejemos de estar pensando en el futuro y que tratemos, porque por estar pensando en los dos extremos, no disfrutamos de la hora. No permitimos que ahora el Señor venga y nos dé libertad espiritual por medio de Cristo, ¿verdad? Y yo siempre decía que nosotros no podemos juzgar a las personas. ¿Ves? Cuando estamos en casa, en Fortaleza Acción, en nuestra iglesia, pues los procesos son diferentes. El Señor, ahí sí,
el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Entonces es, nosotros así no podemos juzgar. Yo siempre les he dicho a personas con las que hablo, no quiera imponer su voluntad. Lo que para usted es cierto, para lo que usted cree que así es, aprenda a respetar la opinión de otros también. Porque Dios es nuestro Padre, es como nosotros con nuestros hijos. A los hijos los queremos de la misma forma, los que tengamos, ¿verdad? Sean 3, sean 4, sean 2, los queremos de la misma forma. Pero muchas veces el trato es diferente, ¿verdad? Tal vez no que no nos amemos, sino que el que es más tranquilo, sabemos quién es más tranquilo y lo vamos a tratar más suavemente. Y sabemos quién es más brinconcito y lo que necesita un poquito más de rigor, ¿verdad? Nosotros, y así, como hijos de Dios, Él nos conoce. Y Él sabe de qué manera nos va a ir tratando. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es a través de la palabra que conocemos la verdad. Pero la verdad es Cristo. Y es a través de su bendita palabra que nosotros lo conocemos a Él. Conocemos sus características, sus atributos, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos que conocer? Porque nosotros tenemos que ser, Él tiene que ser reproducido en nosotros. Va a llegar un momento en que el mundo tiene que ver la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación se va a dar porque dice que Él es el primogénito de muchos. Y nosotros tenemos que tener los atributos que Él tiene. Entonces ya vamos terminando porque ya el tiempo se nos ha ido. Yo quiero invitar a las hermanas que por medio de este tema ustedes mediten. Yo sé que el Espíritu Santo y va a seguir obrando en ustedes ahí en sus casas, posiblemente en la noche. Y sean sinceras primeramente con Dios y luego con ustedes mismas. Hay algo por ahí que estás consciente de que no es del agrado de Dios y que necesita ser, es un área que necesita que se le dé liberación. Yo te quiero invitar, porque a pesar de que no estamos con el templo abierto, el área de administración está trabajando. ¿Verdad, hermana Telmita? Es la encargada del área de administración. Están trabajando. Entonces yo creo que el tema de hoy, el Señor lo puso por algo. Busquemos la libertad en Cristo. Él está esperando porque Él quiere lo mejor para nosotros. Los pensamientos que Él tiene para con nosotros son de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque Él quiere formar en nosotros su carácter. Pero para eso, como decía Telmita, Él nos pide permiso. Él nos pide permiso a nosotros también. Si nosotros queremos que Él venga, nos limpie, nos libere y de esa manera conocer como que más a plenitud la voluntad de Él para con sus hijos. Que Dios te bendiga, amada hermana. Yo quiero pedirle favor a hermana Telmita que ministre la palabra de hoy y pedirles a las hermanas que en este momento el Espíritu Santo está con nosotros. Yo puedo sentirlo de una manera fuerte y poderosa. Que permitan que el Espíritu Santo penetre en lo más profundo de su ser. No solo del Espíritu, sino que también de tu alma y de tu cuerpo. Porque en el cuerpo podemos también sentir la manifestación del Espíritu Santo. Por favor, hermana Telmita. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, pero Señor, permítenos, Señor, accionar la palabra, que cuando escuchemos, Padre, podamos nosotros acudir y recibir esa liberación que realmente, Padre, necesitamos diariamente, porque por misericordia estamos nosotros, Señor, salvos, y hay una promesa en la cual tenemos que seguir. Busquemos, hermanas, busquemos en el nombre de Jesús una ayuda, una liberación, porque ahí está Dios, que está rompiendo cadenas a través de la muerte del Señor Jesucristo. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa en la que tú nos estás invitando, Señor, invitando a seguir tus pasos, a librar cada batalla, a quitar todo dolor, toda ansiedad,
a través de una administración, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que nosotras podamos poner en tus manos, Señor, todo aquello que nos estorba, que seamos genuinas contigo en el nombre poderoso de Jesús. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.